participa en la ceremonia de condecoración del señor Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Resolución Suprema número 053-2026 RE, Lima, 18 de marzo de 2026, vista la propuesta del canciller de la Orden, considerando que la Orden El Sol del Perú constituye la más alta condecoración que otorga el Estado peruano, destinada a reconocer servicios eminentes prestados a la nación, que el señor Julio Emilio Velarde Flores se ha desempeñado desde 2006 como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, cargo en el que ha sido ratificado en 4 periodos consecutivos como reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y logros tangibles que han contribuido a generar condiciones de estabilidad monetaria favorables para el desarrollo económico y social del Perú, que durante su gestión ha conducido la política monetaria del país con rigor técnico, prudencia y consistencia, contribuyendo de manera decisiva a preservar la estabilidad monetaria del país mediante el adecuado ejercicio de sus funciones, así como a fortalecer la credibilidad del esquema de metas de inflación y consolidar la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva del Perú como pilar fundamental de la estabilidad económica nacional. Que el liderazgo demostrado por el señor Velarde Flores en el ejercicio de sus funciones ha sido determinante para la adopción de medidas orientadas a asegurar condiciones adecuadas de liquidez y a mitigar riesgos sistémicos, especialmente en contextos de crisis económicas internacionales y episodios de elevada volatilidad, tales como los registros durante la crisis financiera global y la pandemia del COVID-19. Que en el marco de su prominente desempeño institucional y técnico, ha coadyuvado al fortalecimiento de las reservas internacionales, así como al desarrollo y modernización del sistema de pagos, asegurando su eficiencia, seguridad y continuidad, elementos esenciales para el adecuado funcionamiento de la economía, contribuyendo asimismo a preservar la solidez del sol peruano a lo largo de casi 2 décadas, lo cual ha permitido posicionar al Perú como una economía seria, predecible y confiable ante la comunidad financiera internacional. Que el señor Velarde Flores es reconocido a nivel internacional como uno de los banqueros centrales más influyentes del mundo, hecho que ha contribuido al fortalecimiento del prestigio del Estado en los principales foros económicos y monetarios internacionales. De conformidad con la ley de 31 de agosto de 1923, que restablece la Orden El Sol del Perú y sus modificaciones introducidas hasta 2010, y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve, artículo primero, otorgar la condecoración de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz al señor Julio Emilio Velarde Flores, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema. Artículo 2. La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Hugo Claudio de Cela Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores. Ahora tendremos las palabras del señor Presidente Constitucional de la República, señor José María Balcázar Celada. Señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Presidente del Banco Central de Reserva, señor representante de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera
del Congreso de la República, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señoras y señores Ministros de Estado, señores exministros de Economía, distinguidas autoridades civiles y universitarias, señores representantes de los gremios empresariales, estimados invitados, señoras y señores. Desde hace varias épocas, el Banco Central, como un actor institucional que puede diseñar y empujar reformas del sistema bancario y que tiene un papel clave en la autoridad de la supervisión y que además tiene una estructura de gobernanza jurídicamente significativa que brinda confianza y armonía en el mercado. Desde 1990 se registra en la historia que el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, declaró que no todos los alemanes creen en Dios, pero todos creen en el Bundesbank. El día de hoy, acorde con este presagio, el Banco Central de Reserva del Perú merece una comparación similar y es de buena medida y resultado de su diseño institucional y de la impecable gestión de don Julio Emilio Velarde Flores a lo largo de esos 20 años de servicio como presidente del Banco Central de Reserva. La condecoración, pues, que el día de hoy le imponemos a nombre de la nación, agradecida no solo celebra su distinguida carrera, su impecable trayectoria, sino también algo más profundo, el valor de la continuidad técnica, de la responsabilidad institucional y de confianza pública. Esa confianza que no se improvisa, que no se decreta y que se construye con prudencia, consistencia, coherencia y trabajo. Bajo su liderazgo se registra por varios gobiernos al frente del Banco Central de Reserva que se ha fortalecido el sol peruano como un acto de justicia social, porque cuando una institución monetaria es sólida, el país gana un ancla de estabilidad cuando es predecible y competente. Se presenta la capacidad adquisitiva de nuestros ciudadanos, se protege el ahorro del trabajador. Las empresas, tanto nacional como internacional, planifican e invierten grandes montos de dinero con confianza y el Estado encuentra en consecuencia un marco de referencia para sus decisiones que propiciarán progreso, identidad, equidad y territorial y bienestar. Lejanas son las épocas en que la hiperinflación destruyó la economía popular y colapsó financieramente el Estado. Por ello, al reconocer esta carrera, reconocemos también el significado de una institución que debe sostenerse por encima de las coyunturas, con profesionalismo y con respeto a sus funciones, en tiempos de incertidumbres provenientes de las circunstancias históricas que atraviesa un país o provengan del exterior. La serenidad técnica se convierte en un servicio público de primerísima magnitud y la consistencia en una forma de patrimonio cívico. Que este homenaje sea asimismo una reafirmación que el Perú seguirá valorando y la excelencia y la integridad y la vocación institucional que seguiremos defendiendo, que el mérito y la competencia son requisitos indispensables para conducir entidades que resguardan bienes públicos de alta
sensibilidad. Hasta aquí lo dicho y obligación de leer un discurso por escrito. Pero quiero agregar además de Julio Velarde, los banqueros del mundo deberán estar escuchando ya, maestro, que uno de sus pares es condecorado con la más alta distinción en el Perú. Mis amigos que leí desde cuando era universitario, Galgano, que hizo toda una historia de cómo nació el comercio en el mundo. Francesco Galgano es un manual obligatorio a lectura para ver cómo se fue construyendo el comercio en el mundo. Y más tarde un contemporáneo mío español, a quien leo mucho, Antonio Cochado, que acaba de fallecer, toda una historia larga de cómo nació el comercio y nacieron los bancos. Y ahí están los Medici, en Italia. Los banqueros más importantes que dieron el pie, maestro, para seguir adelante. Eran los que financiaron guerras, financiaron papas, financiaron todo, la cultura, el arte. Luego tenemos los bancos centrales de reserva, y como dice Galgano, lo que ocurre en el Perú, ocurre en Nueva York, ocurre al mismo tiempo en Alemania, ocurre al mismo tiempo en Japón. Todos están conectados. De esa estirpe de banqueros es el que ahora lo homenajeamos. Julio Velarde Flores no solamente es un banquero, además es un académico y sobre todo un amigo de amigos. Por eso, maestro, lo condecoramos en nombre del Perú con esa alta distinción que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente constitucional de la República, José María Balcázar Zelada. Anunciamos el momento del acto protocolar de imposición de la condecoración a cargo del señor presidente de la República. El señor Julio Velarde Flores es condecorado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Tendremos una primera fotografía oficial, por favor. Muchas gracias. Ahora tendremos las palabras del señor presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, señor Julio Velarde Flores. Buenas tardes. Ante todo quisiera agradecer esta condecoración, no mío, sino del Banco Central, una institución bastante meritocrática, que felizmente ha podido mantener una autonomía, que le ha permitido, creo, cumplir sus funciones. Agradezco la gentil palabra del presidente, agradezco al canciller de Cela, quien propuso también esta condecoración, y digo en nombre del Banco Central, del equipo del Banco Central, porque sí hemos cumplido la función que nos asignaron, que era estabilidad de precios. Dentro de la región somos el país con el periodo más largo de inflación baja. Superamos a Chile. No solo es el periodo más largo en la región, sino en los últimos 150 años no hay un periodo tan largo con inflación baja. Y la estabilidad de precios es importante. Basta ver lo que sucedió en los 70s y 80s. Si uno ve, mencioné los últimos 150 años, los eventos más desastrosos han sido la guerra con Chile y la década que nos hundió de los 80s. Y la Gran Depresión, que es el otro acontecimiento que nos trajo abajo, no tuvo la magnitud en cuanto a calidad de producto que tuvo realmente desmanejo macroeconómico.
nos costó 36 años crecer de nuevo. El sueldo mínimo valía menos de la mitad de lo que valía 20 años antes. Y realmente hubo un proceso masivo. En los 80 ha habido 3 años en que la caída del producto ha sido más de 10%. O sea, no solo es inflación, sino las consecuencias que tiene. Y la consecuencia que tiene es retroceso en la economía, empobrecimiento, etcétera, como lo hemos visto no solo en Perú, sino en nuestra región. Y esto es importante, la edad mediana, o sea, la persona que está en 50% más joven y vieja, tiene 34 años en Perú. O sea, más de la mitad no ha vivido siquiera este periodo de hiperinflación que los que sí no han vivido lo recuerdan perfectamente. Saben los costos que tiene, saben los sacrificios que implicó, sabe cuánto significó incluso en términos de deterioro de salud, de educación, etcétera. Y esperemos que esos tiempos no se repitan. Y creo que la tarea de asignar como objetivo casi único al Banco Central de Precios creo que es fundamental. Y esa autonomía que permita precisamente ejercer esa responsabilidad. Nuevamente agradezco al presidente, al canciller y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, señor Julio Velarde Flores. Invitamos a nuestras autoridades a una segunda fotografía oficial, por favor. De esta forma se ha realizado la condecoración Muchas gracias. al señor Julio De esta manera Velarde damos Flores por como concluida la presente presidente ceremonia, del Banco Central de Reservas del Perú. presencia de los invitados. Esta condecoración Asimismo, le al pedimos, Orden por del favor, Sol que del Perú en el grado agradezcan de Gran Cruz. para Nosotros iniciar el orden regresamos a nuestra programación oficial.